A ver, ¿qué es lo que lleva a alguien a saltarse la ley? Es la pregunta del millón, ¿verdad? Una que llevamos haciéndonos, pues, siglos. Hoy vamos a intentar desentrañar esas razones tan complejas que hay detrás del comportamiento delictivo, apoyándonos en lo que nos dice la ciencia después de décadas y décadas de investigación. Y claro, todo arranca con el dilema de siempre. ¿El delincuente nace o se hace? ¿Es algo que viene de fábrica, por así decirlo, o es el entorno al que lo moldea? ¿Es una elección libre o estamos determinados por nuestras circunstancias? Esta es la gran cuestión, el pilar sobre el que vamos a construir todo el análisis. Muy bien, pues vamos al lío. Pero ojo, antes de lanzarnos a responder el por qué, primero hay que tener súper claro el qué. Es decir, ¿qué es exactamente un delito? ¿Cómo lo definimos desde un punto de vista, digamos, técnico? Pues aquí está la definición de manual, la legal. Fijaos en los puntos clave. Tiene que ser un acto intencionado, o una omisión, que también cuenta. Y muy importante, sin justificación. No hablamos de un accidente. Hablamos de una conducta en la que conscientemente se está violando una ley. Claro, la definición parece sencilla, ¿no? Blanco o negro. Pero la realidad, la realidad es una maraña de grises. Es muy fácil pensar en soluciones simples. Pues más policía o más cámaras en las calles. Y bueno, a corto plazo puede que ayuden en algo, pero eso es como poner una tirita en una herida profunda. No soluciona el problema de raíz. Si de verdad queremos entender el crimen, la primera regla es aceptar que es algo increíblemente complejo. Vale, y para entender esa complejidad es útil viajar un poco al pasado. Porque claro, las ideas sobre por qué la gente delinque no son de ayer. De hecho, hay dos grandes corrientes de pensamiento, dos teorías históricas que siguen, a día de hoy, marcando las reglas del juego en nuestro sistema de justicia. Fijaos, por un lado tenemos la teoría clásica. Esta nos dice básicamente que delinquir es una elección. Una persona pone en una balanza los pros y los contras, el placer frente al dolor y decide racionalmente. Pero luego llega la teoría positivista y dice, un momento, aquí no hay tanta elección. Son factores biológicos y sociales los que determinan, los que empujan a alguien a cometer un delito. O sea, ¿es una elección o es casi un destino? Pues ese debate, esa tensión, sigue totalmente vigente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Elegimos un bando? Pues no. La visión moderna es mucho más inteligente. En lugar de quedarse con una sola idea, lo que hace es integrarlas. Hoy ya no se busca la causa del crimen, como si fuera un interruptor de encendido y apagado. No, se entiende como una especie de receta. Una receta muy compleja, con un montón de ingredientes que además interactúan entre ellos. Y en la base de todo esto, hay tres grandes formas de ver la naturaleza humana, tres puntos de partida. La primera es la perspectiva de la conformidad, que la gente es buena por defecto y el crimen aparece cuando la sociedad nos pone barreras. La segunda es la contraria, la de la no conformidad, que somos, un poco salvajes y necesitamos el control social para no descarriarnos. Y la tercera, la del aprendizaje, que no somos ni buenos ni malos al nacer. Somos una pizarra en blanco y aprendemos a ser una cosa u otra según lo que vemos y vivimos. Venga, vamos con el primer ingrediente de esa receta, la biología. Aquí hablamos, por ejemplo, de predisposiciones genéticas como el famoso gen guerrero, o de cosas como el temperamento o tener una baja activación autonómica. Esto último suena complicado, pero es básicamente gente a la que le cuesta sentir miedo o nervios, que necesita estímulos muy fuertes para sentir algo. Pero, y esto es crucial, ojo, tener una predisposición genética no es una condena, no es un destino. Es como tener la pólvora, pero se necesita una chispa, el entorno, para que explote. Seguimos con la receta. Ingrediente número 2, la psicología, nuestra mente. Y aquí hay algo fundamental. El comportamiento delictivo, en gran parte, se aprende. Se puede aprender viendo a otros, el famoso experimento del muñeco bobo de Bandura lo demostró de sobra. O también se aprende por refuerzo, lo que estudió Skinner. Si hago algo y obtengo una recompensa, es más probable que lo repita. Ya a esto hay que sumarle un detonante potentísimo, la frustración. Esa sensación de impotencia cuando se te bloquea el camino hacia una meta importante, eso puede encender la mecha de la agresión. Y llegamos al tercer ingrediente, para muchos el más determinante de todos, la sociedad, el entorno. Hablamos de la pobreza, del rechazo de los compañeros en el colegio, de una educación deficiente, de estilos de crianza que no funcionan, sobre todo los negligentes. Todo ese contexto en el que una persona crece, desde las 4 paredes de su casa hasta el barrio entero, tiene un poder inmenso para empujar hacia un lado o hacia el otro. Pero lo más fascinante, y a la vez preocupante, no es cada ingrediente por separado, sino cómo se combinan. No es una simple suma. Es más bien un efecto dominó, una bola de nieve que va creciendo. Es lo que se llama el efecto cascada. Empieza con problemas en casa, eso lleva a tener pocas habilidades sociales, lo que provoca el rechazo de los compañeros.
Y de ahí a juntarse con quien no se debe y acabar en conductas antisociales graves, hay un camino que se va construyendo paso a paso. Bueno, hasta aquí la teoría, que es fascinante. Pero la gran pregunta es, vale, ¿y con todo esto qué hacemos? ¿Cómo se lleva este conocimiento al mundo real? ¿Cómo se utiliza para, por ejemplo, evaluar si una persona puede ser peligrosa? Vamos a ver la parte más práctica de todo esto. Aquí ha habido un cambio de mentalidad radical. Antes, el objetivo era poner una etiqueta, esta persona es peligrosa, punto. Pero peligroso es una palabra súper vaga y no ayuda mucho. El enfoque moderno es totalmente distinto. Ya no se trata de etiquetar, sino de evaluar y, sobre todo, gestionar el riesgo. Es un proceso continuo, donde siempre se buscan maneras de reducir esa probabilidad de violencia. Y para llegar a este punto hemos pasado por varias fases. Al principio todo se basaba en la intuición del experto, en su ojo clínico. El problema es que se demostró que fallaba más que una escopeta de feria. Era muy subjetivo. Después, para corregir eso, nos fuimos al otro extremo, modelos actuariales, fórmulas estadísticas súper rígidas que trataban a las personas casi como números. Y por fin hemos encontrado un equilibrio, un modelo mucho más sofisticado. Y ese es el juicio profesional estructurado o JPE. A día de hoy se considera el gold standard, el mejor método que tenemos. ¿Por qué? Porque combina lo mejor de los dos mundos. Se apoya en guías y factores de riesgo demostrados por la ciencia. O sea, tiene rigor. Pero a la vez le da al profesional un margen para usar su criterio, su experiencia y adaptar la evaluación a la persona que tiene delante. Es transparente, es flexible y se puede defender. Para entender bien cómo funciona, hay que saber que se analizan dos tipos de factores de riesgo. Por un lado, los estáticos. Son los que no se pueden cambiar. El historial delictivo, la edad a la que se cometió el primer delito, son como una foto del pasado. Son útiles para predecir la probabilidad a largo plazo. Pero luego están los dinámicos, y estos son la clave. Hablamos de cosas que sí se pueden cambiar. El consumo de drogas, las amistades, la falta de trabajo, ciertas actitudes. Ahí es donde se puede intervenir. Ahí es donde está la oportunidad de gestionar el riesgo y cambiar la trayectoria. Muy bien, pues después de todo este viaje, desde las teorías clásicas hasta las herramientas más modernas de evaluación, toca recoger velas. Es el momento de juntar todas las piezas del puzzle y ver qué imagen final nos queda. Y la imagen final, la gran conclusión, es esta. No hay una respuesta fácil. No hay un único porqué. El comportamiento criminal no es culpa de un gen, ni de un mal pensamiento, ni de un barrio pobre por sí solo. Es el resultado de una interacción complejísima, una especie de tormenta perfecta que se va gestando a lo largo de toda una vida, donde la biología, la psicología y el mundo social chocan y se mezclan. Y entender esto lo cambia todo. Nos mueve de la simple búsqueda de culpables a la compleja tarea de comprender los procesos. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a una última pregunta, una para que nos quedemos pensando. Si ya sabemos que el crimen es el resultado final de esta receta tan compleja, si conocemos muchos de los ingredientes y cómo se mezclan, como sociedad, ¿dónde tiene más sentido poner el foco y los recursos? ¿Seguimos centrándonos solo en castigar el plato una vez que ya está servido? ¿O empezamos a trabajar en la cocina para evitar que esos ingredientes se lleguen a juntar?